Buenas tardes. Continuando, con nuestro programa, tenemos a la doctora Diana Arlet Herrera Madrid, internista, hematóloga y transplantóloga. Ella realizó su licenciatura como médico cirujano en Pachuca de Hidalgo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su especialidad de medicina interna en la Universidad Veracruzana del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, certificada por el Colegio Mexicano de Medicina Interna, con su especialidad en hematología en la Universidad Popular Autónoma de Puebla, UMAY Manuel Ávila Camacho, rotación en hemostasia, coagulación y trasplante en Hospital de la Fe en España, trasplante hematopoyético en 2019, certificada en el Colegio de Hematólogos, trabaja para el IMSS, para salubridad y también en medio particular. ¿Sí? Un gusto presentarla hoy con el diagnóstico diferencial de enfermedades hematológicas en pediatría. Gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy, como ya les comentó la doctora Verónica, vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial de enfermedades hematológicas en pediatría. Bueno, primero que nada, aquí les muestro un esquema que ejemplifica perfectamente la maduración y evolución de todas las líneas eritroides, mieloides y linfoides. Como pueden observar, en el extremo izquierdo vemos la producción de la médula ósea, de la sangre periférica y de los tejidos. Y en su extrema derecha vemos a las células madre, a las células precursoras y a las células maduras. En la parte superior podemos observar que la célula madre hematopoyética multipotencial va a ser la productora de un precursor común mieloide y un precursor común linfoide, los cuales a su vez, en cuanto al precursor común mieloide, nos va a dar toda la serie megacariocítica, la serie eritroide y la serie granulopoyética, las cuales al final de la maduración nos van a dar como resultado la producción de plaquetas, eritrocitos, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, así como la línea monocitoide. Y el precursor común linfoide, que nos va a dar a la vez la producción de linfocitos B, T y las células natural killer. ¿Por qué es importante esta imagen? Es importante porque, por ejemplo, en la línea eritroide, que como ven tiene 6 etapas de maduración hasta llegar a un eritrocito maduro, vemos la formación en el área previa al eritrocito, la formación de un reticulocito, que como sabemos es la etapa previa en donde todavía va a haber material genético. Esto lo vamos a ver a través de la tinción de azul de Crecilo y nos da la pauta para diferenciar en una anemia regenerativa de una arregenerativa, como vamos a ver más adelante. Así como la granulopoiesis, en donde, como pueden ver, la célula más inmadura es el mieloblasto y este posteriormente va a evolucionar a promielocito, y el promielocito a un mielocito basófilo, neutrófilo o eosinófilo. Esto es muy importante que tengan en cuenta esta imagen porque más adelante vamos a ver que hay patologías en donde la maduración está detenida en esta área y entonces no va a haber la evolución a los estadios maduros de cada célula y por lo tanto no van a tener la función específica para la que fueron formadas. Así igual tenemos a los tejidos, a las células de los tejidos, que van a ser principalmente la célula plasmática, que como sabemos esta va a ser la formadora de inmunoglobulinas, así como la célula dendrítica linfoide. Ahora bien, tenemos esta imagen de la médula ósea, en donde pueden observar en la parte central tenemos al megacariocito. Este es un megacariocito normal, grande, multilobulado, y alrededor vamos a tener toda la evolución de las células, diferenciación de todos los estadios de las células, por ejemplo, un mielocito eosinófilo, un eritroblasto, un promielocito, un eritroblasto basófilo, etc. Para nosotros los hematólogos esto es de primordial, ¿cómo se llama?
importancia, ya que esto nos va a dar la pauta para diferentes diagnósticos diferenciales en cuanto a una patología primaria o secundaria de la médula ósea. Aquí les muestro un frotis de sangre periférica, podremos decir que normal, en donde se puede observar los glóbulos rojos de características normales, las plaquetas, que como pueden ver la forma es unas más pequeñas, unas más grandes, pero todas dentro del tamaño aceptable, así como glóbulos blancos, en este caso neutrófilos segmentados. También podemos observar en un frotis de sangre periférica estas células, como ya les comenté, los reticulocitos, los cuales no podemos ver con la tinción de Wright, más bien con azul de Cresilo. Podemos ver eosinófilos en banda, podemos ver linfocitos pequeños, linfocitos grandes, basófilos, una célula neutrofílica en banda, por ejemplo, en los procesos infecciosos en donde hay un aumento de la producción de células neutrofílicas, sobre todo en banda. El fenómeno de Reulaux, que lo podemos ver en diferentes patologías, que asemeja a una pila de monedas y es los eritrocitos almacenados de esa forma. Un monocito y un eosinófilo. Bueno, vamos a empezar a hablar de las anemias. Como ustedes saben, la anemia es un síndrome caracterizado por la disminución de la hemoglobina, esto por debajo de los niveles considerados normales para la edad del paciente. En pediatría hay una tabla en donde, bueno, más o menos más adelante vamos a observar, donde por edad del niño va a haber una diferenciación en los niveles de esta, así como los volúmenes corpusculares medios, la hemoglobina corpuscular media y el hematócrito. Aquí tenemos la clasificación de las anemias según el volumen corpuscular y los reticulocitos. Esta tabla es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo se diferencian las células, la anemia, por el tamaño de los eritrocitos, en microcítica, normocítica y macrocítica, y por la cantidad de reticulocitos en regenerativa y arregenerativa. Recuerden que una anemia arregenerativa es aquella que tiene un índice reticulocitario por debajo del 2% y una regenerativa por arriba o igual a 3%, dependiendo de la corrección de esta. Dentro de las anemias microcíticas regenerativas, las más representativas son anemias hemolíticas congénitas o corpusculares, como la esferocitosis, la talasemia y la drepanocitosis. Y dentro de las microcíticas regenerativas más comunes tenemos a la anemia por deficiencia de hierro, así como por intoxicación por plomo. Dentro de las anemias normocíticas regenerativas, tenemos a las anemias hemolíticas extracorpusculares, a las anemias hemolíticas corpusculares y a las hemorragias agudas. Y de las normocíticas regenerativas, sobre todo las primarias, como aplasia medular, infiltración medular por algún otro tipo de cáncer, como mieloptisis, crisis aplástica o eritroblastopenia transitoria, que más adelante la vamos a ver, anemias infecciosas y nefropatía crónica. Y por último, la macrocítica regenerativa, esta se va a ver mucho en las crisis hemolíticas, en anemia hemolítica autoinmune con reticulocitosis marcada. Los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune, sobre todo las que tienen un porcentaje de reticulocitos muy elevado que traduce una destrucción de eritrocitos muy marcada, van a empezar a hacerse macrocíticas. Esto pues por la deficiencia de ácido fólico principalmente. Y de las macrocíticas regenerativas, pues tenemos a las anemias megaloblásticas por deficiencia de B9, B12, la anemia de Fanconi, la anemia de Black-Diamond, la enfermedad hepática, el síndrome mielodisplásico, que en niños no es tan común, pero sí hay que sospecharlo, anemias sideroblásticas e hipotiroidismo. Bueno, ¿qué es normal? ¿Qué es normal para un niño? Bueno, en esta tabla ejemplifico, de acuerdo a la edad, el promedio de hemoglobina que deben de tener, por ejemplo, a la semana de edad, a los 3 a 6 meses, y viene más adelante 2 desviaciones estándar del límite inferior, que es como el límite permitido para esa edad del paciente. Aquí lo maneja hasta los 13 años y después de los 13 a los 18 años, los parámetros que aquí vienen marcados. ¿Cuáles son los síntomas de la anemia? Normalmente los síntomas de la anemia pues son inespecíficos. Debilidad, cansancio, cefalea. Los niños tienen muchos problemas para la concentración y cuando la anemia se hace más evidente o más grave, los niños empiezan con pues la coloración pálida específica o típica, el color azul de la esclerótica,
si la anemia es muy grave, pueden empezar con problemas para respirar, con síndrome anémico, coranémico, las uñas quebradizas, la pica, que es la necesidad o el deseo de comer hielo, y mareo al ponerse de pie, a la lengua dolorida en el caso de las anemias megaloblásticas. Bueno, vamos a ver. La anemia por deficiencia de hierro es la forma de anemia más frecuente en todo el mundo. Es aproximadamente el 50% de las causas de anemia en el mundo. Es la forma más común y esta se ocasiona por la disminución de hierro disponible para la eritropoyesis. Recordemos que para la eritropoyesis tenemos principalmente tres nutrientes muy necesarios, que es el hierro, el ácido fólico y la cobalamina. Sus causas más frecuentes son el aporte inadecuado por dietas bajas en hierro, el incremento de las demandas ocasionado por el gran aumento de la masa corporal, sobre todo los niños que se encuentran en crecimiento, las infecciones repetidas que condicionan deficiencia en el aporte calórico. Los requerimientos dietéticos diarios se han calculado en 1.5 gramos de hierro elemental por kilogramo de peso en los que son menores de un año. Si se dan cuenta, los requerimientos son muy altos. En 1 miligramo por kilogramo de peso día en mayores de un año y en 0.5 miligramos por kilogramo de peso en los mayores de 18 meses o 18 meses en adelante. Bueno, la deficiencia de hierro va a cursar inicialmente o en las primeras fases con disminución en los depósitos del metal. El hierro sérico se mantiene en cifras normales y no se hace evidente la anemia. Después, en estados intermedios, se abaten los niveles de hierro sérico y hace su aparición la anemia. Y por último, en fases tardías se acentúa la anemia y se establecen los datos de deficiencia de hierro. Es muy importante que sepan que los niños, aunque no tengan anemia, es muy importante identificar qué niños pueden tener deficiencia de hierro, ya que la deficiencia de hierro hace que tengan retraso en el crecimiento y déficit de atención. Entonces, es muy importante diagnosticar la deficiencia de hierro sin anemia. Bueno, ¿cómo se hace la sospecha diagnóstica? Como ya les comenté, la anemia por deficiencia de hierro es la causa más común de anemia microcítica hipocrómica a regenerativa. El frotis de sangre periférica se encuentra con microcitosis, puede haber células en centro de blanco e hipocromía. El diagnóstico confirmatorio, ¿cómo lo realizamos? Se realiza con un perfil de hierro más una ferritina. La ferritina no está en el perfil de hierro, así que hay que pedirla. ¿Qué tiene un perfil de hierro? Normalmente el perfil de hierro tiene hierro sérico, que representa el hierro circulante y este va a estar disminuido. También va a tener transferrina y capacidad total, que representa la capacidad de transporte y este va a estar aumentado porque no hay hierro. La saturación de la transferrina, esto es sitios de la transferrina ocupados por hierro, que va a estar disminuida. El zinc protoporfirina, que es el estado funcional del hierro en la mitocondria, va a estar aumentado. El receptor soluble de la transferrina, que representa la masa eritropoyética, el cual va a estar aumentado. La ferritina, que es las reservas de hierro indirecto, que va a estar disminuida. Y la hepsidina, que es el hierro hepático, que también va a estar disminuido. Normalmente lo que tiene un perfil de hierro es el hierro sérico, la transferrina y capacidad total, y el porcentaje de saturación de transferrina. Eso es lo que normalmente va a tener, y la ferritina se pide por aparte. Ya la hepsidina, el zinc protoporfirina y el receptor soluble de la transferrina normalmente no vienen en un perfil de hierro normal o básico. Bueno, ahora bien, hablemos de las anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas están caracterizadas por trastornos en la maduración en forma preferente de la serie eritrocítica. ¿Por qué digo en forma preferente? Porque inicialmente es la línea que se ve afectada. Sin embargo, debido a que la deficiencia de B12 y B9 está en relación a la síntesis del ADN de las células, puede haber incluso pancitopenia, como lo vamos a ver más adelante. El cuadro clínico está formado por datos de síndrome anémico y los de deficiencia de cobalamina. ¿Por qué los de deficiencia de cobalamina? Porque son los más representativos. Recordemos que estos pueden causar síntomas neurológicos muy típicos y específicos. Causas. Las causas normalmente son por aporte inadecuado, trastorno en la absorción, incremento en las demandas y aumento en las pérdidas. En los niños, las causas más frecuentes de anemia megaloblástica son secundarias a defectos en la absorción y a la acción de medicamentos como metotrexate, trimestoprim y anticomiciales como fenitoína y fenobarbital. La clínica es, al igual que otro tipo de anemia, es palidez, taquicardia, disnea, astenia, fatiga fácil, cifras tensionales abiertas, esto dependiendo del grado de anemia.
Y datos más específicos, por ejemplo, en folato se dice que la queilosis angular, glositis y diarrea, en cobalamina, glositis con lengua de frambuesa, marcha difícil, alteraciones en la sensibilidad vibratoria y esterognosia. Algunas consecuencias neurológicas del déficit de vitamina B12 son alteraciones en la marcha, trastornos del gusto, el olfato y la visión, alteraciones emocionales como irritabilidad y trastornos genitourinarios. La sospecha diagnóstica. La sospecha diagnóstica es antecedentes. Muchos de los pacientes que cursan con, por ejemplo, anemia perniciosa tienen antecedentes familiares o pueden tener antecedentes familiares. Esta, pues, es una anemia macrocítica arregenerativa. Puede haber en el frotis de sangre periférica ovalocitos y macrocitos. Y la megaloblastosis en médula ósea es como el diagnóstico. Se hace diagnóstico. Si se dan cuenta, estas células son muy grandes. En general, todas son muy grandes. Y bueno, el diagnóstico también puede ser midiendo los niveles de B12 en sangre. Estos menor a 200 picogramos, pues hacen diagnóstico de anemia por deficiencia B12. Y la concentración de ácido fólico en suero, un déficit menor a 3 nanogramos por mililitro, también hacen diagnóstico. Otra de las pruebas que tenemos es la prueba de Schilling, en la cual se va a ingerir vitamina B12 radioactiva con cobalamina, y a la vez se va a aplicar una inyección de vitamina 12 no radioactiva, en donde se van a bloquear los receptores hepáticos. Entonces, la vitamina B12 radioactiva que se absorbe por vía oral va a pasar directamente a la orina, ya que no va a ser absorbida por los receptores, ya que van a estar bloqueados por la vitamina intramuscular que se aplicó. Si posteriormente se recolecta la orina de 24 horas, si hay un porcentaje mayor al 10% de esta vitamina radioactiva que se aplicó, la prueba es negativa. Si hay menos del 10%, la prueba es positiva, y eso quiere decir que el paciente tiene déficit de vitamina 12 por probable anemia perniciosa. Y por último, ¿se acuerdan que les dije que la síntesis, que la vitamina B9 y la 12 actúan dentro de la síntesis del ADN, son primordiales para esto? Cuando la anemia megaloblástica es grave, no solamente va a haber anemia, también va a haber pancitopenia, neutropenia o leucopenia y trombocitopenia. La anemia megaloblástica, debido a que estas células van a ser muy grandes, van a tener aborto intramedular, lo que va a ocasionar destrucción de las células y una DHL muy elevada, más de 2000, 3000 de DHL es lo que hemos visto. Cuando estos pacientes están así, la verdad es que una prueba terapéutica es muy fácil y sencilla. Bueno, ahora vamos a ver aplasia pura de serie roja. La aplasia pura de serie roja, como su nombre lo dice, es un trastorno puro de los precursores eritroides. Esta se va a clasificar en 3. En la aguda autolimitada, que va a ser por toxinas, infecciones o por parvovirus B19. En adquirida crónica, que va a ser autoinmune o asociada a timoma, sobre todo en los niños. Y constitucional crónica, que puede ser congénita, hereditaria o la anemia de Diamond-Blackfan. En esta primera imagen vemos, es un aspirado de médula ósea en donde solo se ve serie mieloide, no vemos nada de serie eritroide. Entonces, parte del diagnóstico es eso, un aspirado medular en donde se vea menos del 5% de los precursores eritroides. Y en la imagen, este es un eritroblasto gigante en donde se ve, tiene inclusiones en donde se ven o se puede inferir que son los parvovirus B19 replicándose. Estas son imágenes muy características. El diagnóstico es, el origen es central y el diagnóstico es de alguna forma con el aspirado de médula ósea y buscando, por ejemplo, en algunos casos parvovirus B19-9. Bueno, aquí tenemos, esta es como la anemia más representativa de anemia aplásica, de aplasia pura de serie roja, en donde tenemos la anemia de Diamond-Blackfan. Esta se caracteriza por alteraciones físicas, otras alteraciones físicas además de la eritroblastopenia. En esta, como podemos ver, ¿se acuerdan? No sé si vieron en un meme esta niña que tiene anemia de Diamond-Blackfan, la cual cantaba y se hizo famosa, donde tiene alteraciones del cráneo. El cráneo puede ser pequeño, tienen alteraciones del tabique nasal, tienen falanges supranumerarias, y en tanto en los pies, los dedos de las manos como en los dedos de los pies. Pueden tener paladar hendido, alteraciones en los párpados, en los ojos y alteraciones cardíacas principalmente. Esta es de herencia autosómica dominante
Y en los casos graves, que normalmente se llegan a manifestar en el primer año de vida, el tratamiento es con trasplante de médula ósea. Bueno, ahora hablemos de anemia plástica adquirida. La anemia plástica es un padecimiento grave, generalmente, tiene una etiología variada y va a estar caracterizado por citopenias periféricas. El cuadro clínico está caracterizado por síndrome anémico, síndrome infeccioso y síndrome hemorragíparo, dependiendo de las cifras de las citopenias en sangre periférica. La etiología es desde exposición a distintos fármacos, sustancias químicas, agentes físicos e infecciones, por reacciones de autoinmunidad, benceno, radiaciones ionizantes y quimioterápicos. En el mundo mundial, la anemia plástica o se dice que es por reacciones de autoinmunidad. Sin embargo, en México se ha visto que es más por la exposición a contaminantes en el ambiente que no sabemos qué son. El diagnóstico presuncional se realiza con, como ya les había comentado, citopenias en sangre periférica, en donde normalmente vamos a tener un recuento de neutrófilos por debajo de 500, un conteo de plaquetas menor a 20,000, un recuento de reticulocitos menor al 1%, con una celularidad medular mediante biopsia de hueso menor al 30%. De hecho, es el gol estándar del diagnóstico. La biopsia de hueso con una celularidad menor al 30%. Aquí podemos ver una médula completamente aplástica, en donde estas gotitas son pura grasa. Y bueno, pues ya les comenté, debido a que no hay una producción de celularidad en la médula, pues esa misma aplasia medular se va a traducir en citopenias periféricas graves. Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poco de anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas van a ser muchas y variadas, sobre todo en los niños, por las anemias hemolíticas congénitas o hereditarias, en donde vamos a ver que las principales causas van a ser inmunológicas, como autoinmune, aloinmune, asociada a drogas, las metabólicas por deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa, por piruvato quinasa, las de asociadas a membrana celular como esferocitosis hereditaria, eliptocitosis, las de alteraciones de las cadenas de globina como el síndrome alfa-talasémico, el beta-talasémico y la anemia falciforme, y las de molécula de membrana como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Bueno, la sospecha diagnóstica, ¿cómo sospechamos de una anemia hemolítica? Bueno, dentro de los estudios de laboratorio hematológico, pues vamos a ver un hemograma en donde es muy importante ver un frotis de sangre periférica para ver las características de los eritrocitos. Muchas personas cuando ven a un paciente con anemia grave me preguntan, oiga doctora, ¿el frotis se afecta si yo transfundo al paciente o hay alguna alteración si yo lo transfundo? En las enfermedades en donde buscamos la forma de los eritrocitos como esferocitosis, ahí sí. Pero, por ejemplo, sospechando de leucemia o alguna otra enfermedad propia de la médula, no hay afectación. Pero digo, al final en la clínica del paciente, si urge transfundirlo, pues no importa, ¿no? Bueno, el hemograma, los reticulocitos, recuerden que en las patologías hemolíticas los reticulocitos pues tienen que estar aumentados o están aumentados. El CUMS directo. El CUMS directo, recuerden que es una prueba en donde se ven autoanticuerpos contra la membrana del eritrocito y es muy importante para hacer diagnóstico diferencial de anemia hemolítica autoinmune. La médula ósea es como parte del diagnóstico y la electroforesis de hemoglobinas para descartar alguna enfermedad de globinas. Dentro de la bioquímica, recordemos que es la particular de una anemia hemolítica con aumento de deshidrogenasa láctica. Recuerden que la deshidrogenasa láctica lo que traduce es una destrucción celular importante, las bilirrubinas indirectas, aptoglobinas bajas, hemoglobinuria y hemosideruria. Esto dependiendo si es una anemia hemolítica intravascular, extravascular, etc. Bueno, dentro de las anemias hemolíticas hereditarias, la más común es la esferocitosis hereditaria. Esta anemia normalmente va a ser moderada, pero bueno, ha habido casos graves, con ictericia crónica, evidente en la lactancia y que disminuye intensidad en la etapa preescolar. Y esta se va a caracterizar, normalmente los niños van a tender a tener esplenomegalia. El diagnóstico definitivo se realiza con la prueba de fragilidad globular,
en la cual se hace evidente la mayor fragilidad osmótica de los esferocitos. En esta prueba se someten los eritrocitos a una solución hipertónica, a una solución isotónica y a una solución hipotónica. Y en la prueba de fragilidad se va a hacer a la hora y a las 24 horas. Y se va a hacer evidente que los esferocitos van a hemolizar más rápidamente que los eritrocitos normales en soluciones salinas hipotónicas. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver la forma de un eritrocito normal y un esferocito. ¿Por qué hay esplenomegalia? Hay esplenomegalia porque la destrucción celular se lleva a cabo en el vaso por los macrófagos, entonces este órgano tiende a crecer. Dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, la más común es la anemia hemolítica autoinmune. Esta es la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra la membrana del eritrocito, lo que va a ocasionar hemólisis. Como les comenté, el punto clave para hacer diagnóstico diferencial es con el CUMS directo, en donde vamos a observar autoanticuerpos contra la membrana del eritrocito. Los síntomas, sobre todo en los niños cuando es severo, vamos a tener anemia, fiebre, ictericia, coluria, lumbalgia, dolor abdominal, dolor en extremidades y esplenomegalia. En esta imagen se muestra una tinción de azul de crecilo en donde podemos ver el conteo de reticulocitos. Normalmente estos pacientes cursan con reticulocitos mayor al 10%, con una destrucción impresionante de células rojas y por eso todos los síntomas secundarios al mismo. El diagnóstico se confirma pues con los dos reticulocitosis, los datos de hemólisis, que son hiperbilirrubinemia a expensas de la indirecta, DHL elevada, aptoglobina baja y el CUMS directo positivo. Bueno, ahora vamos a ver algo de neutropenias. La neutropenia es la disminución de los neutrófilos en sangre periférica. Las neutropenias se van a dividir en leve, en moderada, en severa, en profunda y en absoluta, dependiendo de la cantidad de neutrófilos en sangre periférica. La leve va de 1500 a 1000 neutros, la moderada de menor a 1000 a 500, la severa menor a 500, la profunda menor a 200 y la absoluta 0. Esto va a depender mucho, ya que dependiendo de la severidad de la neutropenia van a ser los síntomas asociados a esta. Entre más grave sea la neutropenia, más riesgo de infecciones graves. Entre las adquiridas, las neutropenias en los niños normalmente vamos a tener la neutropenia cíclica, la neutropenia crónica benigna, la neutropenia congénita grave o el síndrome de Cosman. Y entre las adquiridas, estas van a ser debidas a infecciones, drogas, agentes químicos, nutricionales o autoinmunes. Los pacientes con neutropenia significativa pueden cursar con cuadros de infecciones en piel, digestivos, vías respiratorias, en zonas perirectales, sobre todo en los niños porque no tienen buena higiene. Y cuando hay septicemia, esta puede ser mortal. Bueno, vamos a ver algo acerca de neutropenia cíclica. La neutropenia cíclica es una enfermedad congénita hereditaria. La verdad es poco frecuente. Aquí va a haber una mutación del gen de la proteína de la elastasa del neutrófilo, que va a estar localizado en el cromosoma 19 y va a producir un defecto en la granulopoiesis. Aquí, por ejemplo, si pueden ver, hay una detención en la maduración. Si se dan cuenta, tenemos casi puros promielocitos y no tenemos más. Bueno, aquí hay un metamielocito, pero no hay más líneas de maduración, no se ven eosinófilos, no se ven neutrófilos, no se ven bandas. Y aquí hay una imagen en donde se representa cómo de este lado, si se dan cuenta, está la cantidad de neutrófilos de 500, 1000, 1500, 2000. Y esta, literal, como su nombre lo dice, es cíclica. Los neutrófilos suben, bajan y vuelven a subir. Esto va a ocasionar neutropenia en sangre periférica cada 3 a 4 semanas y los episodios se acompañan, o sea, cuando hay un descenso muy importante de los mismos, se puede acompañar de fiebre, estomatitis aftosa, gingivitis, faringitis o adenopatías cervicales. En un 10% de los casos se producen infecciones graves como neumonía, sepsis o peritonitis y la neutropenia cíclica puede evolucionar habitualmente hacia neutropenia crónica. Y el tratamiento pues es con factores de estimulantes de colonias durante la neutropenia más grave. Ahora bien, dentro de la neutropenia congénita grave o síndrome de Cosman, este es un trastorno autosómico recesivo
Está asociado a neutropenia severa. Normalmente los pacientes cursan con menos de 200 neutrófilos. Hay infecciones bacterianas severas desde recién nacido. El examen de la médula ósea, que es lo que representa la detención madurativa de la serie mieloide a nivel de promielocito-mielocito, con escasos o ausencia de neutrófilos maduros. Esta puede ser por una mutación en el gen del receptor de granulocitos, de las colonias de granulocitos, una alteración en monosomía del 7 y en el oncogen RAS, así como mutación de la elastasa del neutrófilo, como en la pasada. Aquí tenemos una imagen en donde vemos cómo la diferenciación desde mieloblasto hasta neutrófilo está detenido, ¿no? Promielocito está detenido y por lo tanto ya no hay maduración a neutrófilos segmentados. Bueno, hablemos un poco de trombocitopenia inmune. La trombocitopenia inmune, como su nombre lo dice, es la formación de autoanticuerpos contra las plaquetas, que ahora se sabe que no solamente es contra las plaquetas, sino también contra los megacariocitos, contra la eritropoyetina. Esto va a tener como consecuencia una disminución en el conteo de plaquetas en sangre periférica, lo que va a ocasionar datos de sangrado por depresión de la hemostasia primaria. La trombocitopenia inmune normalmente en los niños cursa como una enfermedad benigna de curso agudo autolimitado, con una resolución en el 80% de los casos. Está asociada a infecciones virales muy frecuentemente. El síndrome purpúrico seco se presenta en el 70% de los casos, recordemos piel, y el síndrome purpúrico húmedo hasta en el 30%. En niños menores de 1 año se asocia a vacunación. No hay o no debe de haber alteraciones como visceromegalias, adenopatías, alteraciones óseas, ya que esto nos haría pensar en otra enfermedad secundaria y habría que hacer, no sé, un aspirado de médula ósea para descartar otras causas de la trombocitopenia. El resto del hemograma debe estar normal, el niño solo debe de tener trombocitopenia y la mortalidad es menor al 1%, asociada a hemorragia del sistema nervioso central. La clasificación por etiología de la trombocitopenia inmune es primaria y secundaria. Esto para hacer el diagnóstico final de trombocitopenia inmune primaria, que es por descarte de más patologías hematológicas. Esta imagen, como ven, esta imagen nos representa el porcentaje de trombocitopenias primarias, que es aproximadamente el 80%, y el otro 20% va a representar la causa de trombocitopenias secundarias, que va a ser, pues, dentro de las principales enfermedades reumatológicas como lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. En los niños, pues, la hipogamaglobulinemia, síndrome de Evans, síndrome del linfoproliferativo autoinmune, VIH, hepatitis C, Helicobacter pylori, el postvacunal y por infección sistémica. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que recuerden que la trombocitopenia inmune primaria es un síndrome de exclusión o es un diagnóstico de exclusión. Bueno, finalmente vamos a hablar de las leucemias agudas. Las leucemias agudas son en la niñez, la linfoblástica la más frecuente. Esta enfermedad a veces simula otras. Por ejemplo, se han reportado casos en donde los niños empiezan con dolor óseo o artritis. Y bueno, hay que hacer diagnósticos diferenciales. El cuadro clínico va a depender de las alteraciones bioquímicas. Recordemos que el comportamiento de estas va a ser irregular y esto nos puede dar síndromes anémicos si la hemoglobina está muy baja, síndrome hemorrangíparo si el recuento de plaquetas es muy bajo o por debajo de 20,000, síndrome infiltrativo. Normalmente la leucemia tiende a ser adenopatías, sobre todo en niños, en cuello, axilas, esplenomegalia, y el síndrome infeccioso, si el recuento de neutrófilos es muy bajo. Aquí, como podemos ver, tenemos una médula ósea normal o sana y aquí tenemos una médula ósea infiltrada por leucemia, donde pueden ver que la cantidad de células es pues mucho mayor a la esperada. Y bueno, las características clínicas de cada una. El diagnóstico de la leucemia linfoide, bueno, en general de todas las leucemias, es con un aspirado medular en donde vamos a realizar un inmunofenotipo y un cariotipo. En este vamos a observar, bueno, primero que nada, en el aspirado medular,
vamos a ver cómo las células son homogéneas. No sé si recuerdan la primera aspirado medular en donde se veía las células de diferente tamaño, forma y características. Aquí las células tienen una homogeneidad con un tamaño y una forma casi iguales. Aquí podemos ver linfoblastos. Linfoblastos, este es un linfoblasto en espejo de mano, en donde esto prácticamente nos hace el diagnóstico morfológico. El diagnóstico morfológico solamente es para decir, ok, pues este niño tiene leucemia, por la morfología pues puede ser leucemia linfoblástica. Sin embargo, siempre tenemos que apoyarnos del inmunofenotipo, en donde el inmunofenotipo a través de clústeres de diferenciación podemos identificar el tipo específico de leucemia. En el tipo, por ejemplo, leucemia linfoblástica aguda, pre-B, pro-B, B madura, dependiendo de las características de las células. Y por último, el cariotipo, en donde nos van a dar alteraciones citogenéticas propias de sobre todo para el pronóstico de esta enfermedad. Es muy importante siempre tener en cuenta que esta enfermedad, como es muy frecuente en niños, plástica, muy frecuente, siempre estar alerta de los datos de alarma que puedan tener. Sobre todo el dolor óseo y las citopenias periféricas que a veces son aisladas, pero pueden ser la pauta de inicio de alguna enfermedad de este tipo. Bueno, como conclusiones, hay un sinnúmero de patologías hematológicas congénitas y adquiridas en la niñez. Realmente abordarlas todas pues nos llevaría días. Las herramientas diagnósticas no siempre se tienen a la mano. Desgraciadamente hay muchas cosas diagnósticas que no tenemos, incluso a veces nosotros como hematólogos. La comunicación con el médico general, familiar, pediatra y hematólogo es de vital importancia para el diagnóstico oportuno de enfermedades altamente curables como la leucemia linfoblástica en el niño. Y debe ser un reto el identificar o al menos sospechar enfermedades hematológicas poco frecuentes. Se puede diagnosticar genéticamente, claro. ¿Qué en específico? Sí, por ejemplo, hay algunas patologías, sobre todo, por ejemplo, en leucemia mieloide aguda, en donde, en teoría, para hacer diagnóstico de una leucemia aguda tienes que tener más del 20% de blastos en médula ósea. Por ejemplo, la inversión del 6 o la translocación 821, aunque no tengas el diagnóstico morfológico, puedes inferir que tiene leucemia mieloide aguda. O sea, ha pasado. Sí, sí, claro. Hay bastantes laboratorios donde se realizan citogenética. El problema también es el costo, si no es tan accesible. Doctora, aquí nos están preguntando cuál es el requerimiento diario de hierro en los niños. En los niños, pues depende de la edad. Por ejemplo, vimos que menores de 1 año, 1.5 miligramos por kilogramo día. En los mayores de 6 meses, un miligramo por kilogramo día. Y en los mayores de 18 meses, 0.5 miligramos por kilogramo día. Aquí sí tengo una duda. Es que preguntan que en relación al tratamiento y pronóstico postquirúrgico o posttratamiento, ¿De quién? ¿De eh, qué? no nos están aplicando, no los están poniendo nada ¿De qué más. va? En relación al tratamiento y pronóstico. Pues Post, solo pregúntele de qué patología. ok.
A ver. En el caso de la trombocitopenia, ¿se hace algún seguimiento? Ah, sí, claro. O sea, normalmente cuando un paciente tiene alguna enfermedad, por ejemplo la trombocitopenia, ¿no? En el caso de los niños que están en el 80% pues tiene remisión y ya aún así les damos seguimiento, por lo menos 3 años, ¿no? Sí, bueno, normalmente si es una trombocitopenia que hizo remisión con el tratamiento de primera línea y ya no tuvo ninguna complejidad mayor, pues sí, 3 años tal vez. Si vemos que es alguna trombocitopenia compleja en la que no respondió a tratamiento de primera línea, que tuvimos que darle tratamiento de segunda línea, incluso esplenectomizarlo, son pacientes que normalmente pues, pueden recaer, ¿no? Más adelante, entonces les damos seguimiento a más largo plazo.